Pausa un momentito la lectura de mensajes, voy a volver a ellos, pero quiero comenzar a analizar el partido con ustedes. Segunda derrota del Barça contra un equipo importante en Champions. Había perdido contra el PSG en casa, con ausencias, pero el PSG con más ausencias aún y visitándole. Después vino la victoria contra el Olympiacos, después vino el empate contra el Brujas, que dejó muchas dudas, pero por lo menos habló de la capacidad del equipo de reaccionar. Hoy eso no existió, más allá de la expulsión de Ronald Araujo, y les voy a decir por qué, y voy a leer estadísticas que me parece que reflejan que fue uno de los peores partidos del Barça en mucho tiempo en Champions. Pero vamos a arrancar con el 11 inicial. La duda era para cuánto estaba Rafinha, y termina Rafinha entrando, creo, más para tomar ritmo que para influir en el partido. Voy a repasar junto a ustedes el 11 inicial del Barcelona. Se los voy a mostrar aquí en pantalla. Aquí lo tenemos, el 11 inicial del Barça y del Chelsea, por supuesto. Hay que hablar del Chelsea, que saca una victoria importantísima, 3-0 en casa. Ya les decía, un Chelsea que además viene siendo uno de los mejores equipos en Inglaterra, porque solo está detrás de un Arsenal que está teniendo una temporada prácticamente perfecta. El Chelsea venía de vencer al Burnley de visita. Antes de eso había derrotado al Wolverhampton. Antes de eso había empatado con el Karabakh de visita. Se nota que no es fácil ir a enfrentar al Karabakh. Y le había ganado al Tottenham de visita 1-0. Habían sido los resultados más importantes de un Chelsea que, y ahí voy a tocar el tema más adelante del City, las decisiones que tomó Guardiola, que hoy sale con su equipo titular, más allá de que enfrenta el fin de semana al mejor equipo, por lo pronto, de Europa, en números, y porque comanda la mejor liga de Europa, que es el Arsenal, y aún así salió con sus titulares. Hoy el City de Guardiola, tema que voy a tocar más adelante, salió con suplentes. Para mí, una de las decisiones más sorprendentes de toda la jornada. Pero bueno, ahí está, el 11 inicial del Chelsea, que es con Sánchez, Malo Gusto, Fofana, Trevor Chalobah, Cucurella de fondo, Reece James y Caicedo. Caicedo es un absoluto animal. Lo que está jugando Caicedo, Moisés Caicedo, es una cosa tremenda. Estevao, el jovencito, por la derecha, Garnacho por la izquierda, Enzo Fernández con libertad, es un mediocampista box to box que te defiende como te ataca, que tiene muy buena lectura de partido, que hoy me parece tuvo un buen partido. Y Pedro Neto en el ataque. El Barça salió con Koundé, Araujo, posteriormente expulsado, Cubarsí y Valde, Eric García y De Jong. Se ha decantado por Eric García por encima de Marc Asado. A mí no me termina de convencer ni como central ni como mediocentro o como doble pivote Eric García. Lamine Yamal por la derecha, Ferran Torres por la izquierda, Fermín López como media punta, donde ha jugado recientemente, y Robert Lewandowski. Lewandowski, que jugó muy bien de espaldas al arco, reteniendo balón, tratando de habilitar a sus compañeros, pero que no tuvo ni siquiera una ocasión de gol. El que sí la tuvo temprano, empezando el partido, fue Ferran Torres. Una pelota que le cedió muy bien su compañero y que Ferran se queda frente al arco solo y la manda por un costado. Increíble. Antes del primer gol del Chelsea, que llega al minuto 27, es un autogol de Koundé, pero es una jugada muy buena por la derecha de Cucurella. Antes de eso, ya al Chelsea le habían anulado un par de goles por fuera de lugar. Y después llega este gol que deja algunas dudas. A mí, por lo menos en lo inicial, me deja algunas dudas cuando veo la jugada y, en principio, cuando veo la posición de Cucurella, pero parece que lo termina habilitando, me parece que es Cubarsí en la jugada, ¿no? Es Lewandowski que está defendiendo, porque justo estoy viendo la jugada ahora. Una pelota que Pedro Neto toca muy bien de tacón y después parece un pinball ahí, y en ese pinball termina Koundé metiéndola en su arco. A partir de ahí no reaccionó el Barcelona. Escuchen y vean bien esta estadística que voy a compartir con ustedes en un momento más, porque habla claramente de que el Chelsea le pasó por encima al Barcelona en este partido. Si uno mira las estadísticas, voy a ir primero con las del primer tiempo. En el primer tiempo, el Chelsea disparó 7 veces, 2 veces al arco y terminó marcando un gol. Ese autogol que no es producto de un disparo propio, mientras que el Barça le pegó 3 veces al arco, le pegó 3 veces a la pelota en dirección, buscando el arco, pero solamente una entre los 3 palos. En el segundo tiempo, el Barça disparó 2 veces, solo una entre los 3 palos. Un equipo como el Barça, con lo que tiene adelante, no puede ir a Stamford Bridge y pegarle 4 veces al arco.
Más allá de que en el segundo tiempo es verdad, lo tenía muy difícil y cuando vamos a los cambios, evidentemente Hansi Flick hizo lo que quería hacer para aguantar el partido. Pero en ese primer tiempo no funcionó Lamine Yamal. Flojo partido de Frenkie de Jong también. A mí me parece que de Jong sigue siendo un buen jugador. Me parece que no ha tenido una mala temporada en líneas generales, pero se nota cuando no tiene al lado un futbolista como Pedri. Y hoy, en una circunstancia parecida, cometió errores. De hecho, el segundo gol del Chelsea viene por una falla de Frenkie de Jong. Pero en líneas generales el Chelsea lo superó prácticamente en todo. Escuchen la posesión, que normalmente es un factor que hasta jugando mal el Barça domina. 61%, y aquí les puedo compartir las estadísticas. Si me tienen un poquito de paciencia, vamos a ir acá hasta las estadísticas y se las voy a marcar acá. Esto es del partido completo. 61% la posesión del Chelsea y 39% la del Barça. Ahí están, estos son los números del segundo tiempo. Si nos vamos a todo el partido, está un poquito más equilibrado, pero aún así la gana el Chelsea. Es verdad que en la segunda mitad influye que el Barça juega con un hombre menos. Pero vean los números. 15 disparos del Chelsea, 6 entre los 3 palos, 5 disparos del Barcelona, solo 2 entre los 3 palos. Y si vamos a hablar de que el Barça en el segundo tiempo tuvo que aguantar, bueno, en el primero las estadísticas no son muy distintas. Fíjense ahí, a la derecha. 7 disparos del Chelsea, 3 disparos solamente del Barcelona en el primer tiempo, cuando todavía tenía la misma cantidad de jugadores en la cancha que el Barcelona. Los cambios que hizo Hansi Flick, ya evidentemente con el partido cuesta arriba, porque estás con un hombre menos, no son los cambios que harías para ir a buscar el partido normalmente. Y termina decantándose, empezando la segunda mitad. Aquí los voy a repasar por poner a Marcus Rashford, sacar a Ferran Torres, que falló aquella, la única clara que tuvo el Barça, y jugar una especie de 4-4-1, dejar solamente arriba a Lewandowski, con Rashford pegado a la izquierda, con Lamine Yamal pegado a la derecha, y bien juntos bien juntos ahí estaban Fermín y Frenkie de Jong, porque Eric García había retrocedido a tomar la posición de Araujo. Después ya hizo otro par de cambios, sacó a Lewandowski, metió a Rafinha, sacó a Fermín López y metió a Christensen a jugar de mediocampista. Eso ya declaraba, y eso fue justo 5 minutos después del segundo, que claramente, el segundo es un golazo, por cierto, de Estevao, espectacular, claramente Flick ya quería cerrar el partido. Lo del Chelsea, bueno, hay que darle mérito a Enzo Maresca porque ha encontrado ese 11 ideal e incluso ha administrado bien a sus futbolistas. Hoy, empezando la segunda mitad, le da entrada a Andrés Santos. Es un cambio ofensivo, evidentemente tratando, porque saca malo gusto, tratando de explotar las debilidades que iba a tener el Barça, que presumió iba a tener el Barça más adelante en el partido, y metió a Liam Delap, que termina marcando el tercer gol a pase de Enzo Fernández. Muy buen partido del Chelsea en casa. Estevao fue mucho más que Lamine Yamal. Yo no sé si a esta altura podemos seguir diciendo es que Lamine Yamal no está al 100%. Si no está al 100%, el Barça lo tiene que sentar. Flick lo tiene que sentar. Ahora que va a recuperar a Rafinha, ahora que va a recuperar o que está recuperando de ese virus estomacal a Rashford, pues tendrá que darle descanso entonces al chico, porque no puede pasar toda la temporada jugando al 70%, porque claramente no le alcanza jugando al 70%. Bueno, leo algunos de sus mensajes y sus opiniones y temas que les parezcan importantes de esta derrota del Barça. Para mí, contundente. Carlos Eduardo dice, se está materializando el proyecto que el Chelsea empezó hace 2 años. ¿Sí? Es un buen punto. Necesitaba darle confianza al entrenador, lo ha hecho con Maresca y por fin dio también en el clavo con los talentos. No ha fichado mal en los últimos años. Ayuda también cuando puede fichar 20, porque generalmente 3 te van a funcionar. A este Barcelona le falta sangre, decía Xavier Pino hace un rato. ¿Qué más escribe por aquí? Gianna, yo no sé cuántas oportunidades le van a dar a Araujo. Pues el problema es que no tiene sustituto. Ya lo decía yo, no tiene otra pareja para Cubarsí en el centro de la defensa. No la ha encontrado. Probó con Christensen, probó con Eric García y ninguno le termina convenciendo. El mediocampo del Barça no está a tope a nivel de lo que tiene que estar el jugador del Barça. Se salvaron de un 5-0, ¿sí? Jugaron con uno menos que puedes esperar, dice Marco. Bueno, puedo esperar que en el primer tiempo, que jugaron 11 contra 11, diera otro partido el Barça. Yo sé qué hubiera pasado si entraba esa pelota clarísima, esa oportunidad clarísima que tuvo Ferran Torres. No lo sabemos, pero me da la sensación, por cómo estaba jugando el Chelsea, que el equipo de Maresca lo podía voltear.
Y mi pana el Realtor dice, esperemos mañana los penales en el Madrid. Un chocolate caliente, dice Julio López. Es tremendo lo que ha hecho hoy el Chelsea y preocupante lo que le ocurre a un Barcelona que ha recortado distancia en la Liga, pero que ahora en la Champions está en la posición 15. 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas, pero esas 2 derrotas frente a rivales que son realmente los termómetros. Paris Saint-Germain y este Chelsea. Tampoco le beneficia el haber empatado, más allá de ser visitante contra el Brujas. Ese partido 3-3. No, ese partido contra el Brujas lo jugó el Barça. Sí, lo jugó el Barça de visitante, correcto. Pero aún así, tuvo que venir de atrás en 3 ocasiones el Barcelona en ese partido. No está en un buen momento, pero creo, y aquí cambio de tema, que tampoco está en un buen momento el Manchester City. Viene de perder contra el Newcastle y hoy, increíblemente, y les voy a compartir la alineación con la que salió Pep Guardiola, hoy increíblemente, enfrentando al conjunto del Bayer Leverkusen, salió con este 11 Pep Guardiola. Ahí les va. Vamos a acomodarlo un poquito aquí para que lo puedan ver completo. Ahí está. En la banca, Donnarumma, Phil Foden, Bernardo Silva, Erling Haaland, Jeremy Doku. Yo creo de los futbolistas que son habituales, porque tampoco tiene un 11 tipo Pep Guardiola, de los futbolistas que son habituales, creo que los únicos que estaban aquí son Reinders, Savinho, que se debate entre ser titular y suplente, Nico González, que viene siendo titular por la ausencia de Rodri, y Stones. Fuera de ellos, todos los demás suplentes. ¿Y contra quién va el City? Se preguntarán ustedes. No, el City va contra el Leeds United el fin de semana, que está en posiciones de descenso. Entonces, se lo preguntarán, me imagino a Pep Guardiola en conferencia de prensa, es una sorpresa gigante que hoy haya salido en casa, bueno, donde sea, en casa o de visitante, con hasta 7 suplentes, con entre 7 u 8 suplentes para este partido, subestimando un Leverkusen que le ganó y le ganó bien este encuentro, que le gana con un gol al minuto 23 de Grimaldo, que para mí fue la figura del partido, y otro de Patrick Schick, el ex goleador de la Roma. Fíjense lo que es que un entrenador se da cuenta del error que ha cometido. Minuto 46, o sea, comenzando la segunda mitad, Pep Guardiola mete a Nico Riley, a Phil Foden y a Jeremy Doku. Y más adelante, al minuto 65, hace sus otros 2 cambios, mete a Erling Haaland y a Ryan Cherky. Así que termina poniendo a por lo menos 4 titulares indiscutibles de su equipo ya avanzado el encuentro, y los últimos 2 cambios, la entrada de Haaland, por ejemplo, la permite Guardiola cuando el partido ya estaba 0-2. No ha sido contundente este City, más allá de que le ganó al Napoli. Hay que recordar que temprano, en el arranque de esta Champions League, le ganó al Napoli en un partido que se vio marcado por la expulsión de Di Lorenzo. Viene, ya les decía, de perder contra el Newcastle, y en el único partido donde se ha visto realmente dominante fue en ese triunfo contra el Liverpool, que no la está pasando bien. Pero en Champions, su marcador anterior había sido victoria contra el conjunto del Dortmund. Antes de eso, victoria frente al Villarreal. Antes de eso, empate contra el Mónaco. Han sido los últimos marcadores, y ya decíamos, esa victoria contra el Napoli. A mí me deja rascándome la cabeza el hecho de que Pep Guardiola haya decidido salir con tantos suplentes para este partido y ser derrotado en casa en Champions contra este Bayer Leverkusen. Repaso otros resultados de esta fecha porque ha sido una fecha muy interesante. La Juve ganó sobre la hora, ganó su primer partido, había empatado los 4 partidos previos en esta Champions y lo ganó viniendo de atrás 3 veces la Juventus. Le marcó primero el Bodo, respondió con gol de Luis Openda al 48, después se fue arriba con gol de Weston McKennie, 2 veces vino de atrás, se lo empataron de penal al 87 y luego Jonathan David al 91 marcó el 3-2. Primera victoria para la Juventus, que en algún momento de la fecha estuvo en el lugar 25, es decir, fuera incluso de playoff en la tabla de Champions. Más temprano, el Benfica le ganó 2-0 al Ajax, el Unión Saint-Gilloise le ganó al Galatasaray, el Marsella le ganó 2-1 al Newcastle, Athletic empató en casa del Slavia Praga
y el Napoli ganó 2-0, goles de McManadoneme, yo no sé ya cómo decirle al escocés que está teniendo otra temporada fantástica, y después un autogol de Jankovic. Rapidito les comparto las posiciones en esta Champions. Vamos a revisarlas aquí rapidito para que podamos ver. Por ahora solo 3 equipos con marca perfecta, que son Bayern y Arsenal. 2 de ellos se enfrentan mañana, creo que es el partido de la fecha. Y el Inter que calladito, el finalista de la temporada pasada, ha ganado sus 4 partidos. Sigue el Dortmund, que hoy ganó también su partido, lo hizo con contundencia, 4-0 el Villarreal, y eso que terminó fallando un penal. Adeyemi, uno de los goles. Girassi, que recuerden, compitió por el goleador la pasada temporada con Rafinha. Y Svensson al minuto 95. El 4-0 del Dortmund al Villarreal. Chelsea quinto, City sexto, Paris Saint-Germain, le falta por jugar esta jornada, evidentemente, o bueno, sí, esta jornada, el día de mañana, pero creo que es uno de los favoritos. Ya lo comprobó en ese partido contra el Barcelona, aún sin varios de sus titulares, y mañana tiene un duelo muy interesante frente al Tottenham. Newcastle, Real Madrid, el Madrid que va con el Olympiacos, el Liverpool que va con el PSV Eindhoven, Galatasaray que ya jugó, está en la posición 11ª, Tottenham, Bayer Leverkusen, Sporting, Barcelona es 15º, solo la diferencia de 3 goles le tiene por encima del Karabakh, que ha sido una de las sorpresas de esta Champions. Atalanta, Napoli, Marsella, Atlético de Madrid, Juventus, etcétera, etcétera. Solamente el Inter se salva de los equipos italianos en una Champions que marca la decadencia, me parece, del fútbol italiano claramente. Cierro con algunos de sus mensajes antes de despedir este live. Les recuerdo que de lunes a viernes tienen contenido en mi canal de YouTube, en este canal, cortita y al pie. Mañana, evidentemente, repaso de Champions, algunos detallitos que se han escapado, reacciones, analizando un poco lo que dejen los técnicos. Yo tengo mucho interés en saber qué va a contestar Guardiola cuando le pregunten por qué salió con tantos suplentes para el partido de hoy. Así que pendientes, mañana temprano sale cortita y al pie con el repaso final a Champions. Tenía razón Gundogan con Araujo. Bueno, ahí te remontaste, Morel 20, a aquella eliminación o aquel partido de Champions contra el Paris Saint-Germain que yo mencionaba al principio. Arsenal Bayern, juego para alquilar a balcones mañana, sin duda. Ángel, un saludo a Ángel Rosario, uno de los habituales aquí en el canal de YouTube. Sí, Pep subestimó al Bayern, Francisco, sin duda alguna. Y Juan Emilio dice, el Chelsea pasó por encima del Barça, asfixiante la presión. Sí, pero este Barça antes sabía manejar la presión de otra manera. No es un solo problema el que tiene el Barça, pero creo que a esta altura se tiene que empezar a plantear Hansi Flick, y creo que hoy lo hizo en parte, la última media hora del partido, porque lo exigía el partido. Si este equipo, al no estar al 100%, bien sea físicamente o a nivel futbolístico, tiene que cambiar un poco la manera de jugar y el defenderse tan alto. Creo que es la pregunta que le queda votando a Hansi Flick. Vamos a ver qué respuesta tiene el alemán en los próximos días, porque más allá de que el Barça viene de recortar distancia en Liga, que le hizo un partidazo al Athletic de Bilbao en casa, que volvió a mostrar ese poder ofensivo, hoy no existió. Hoy esa potencia ofensiva que usualmente tiene el Barça con los 4 o 3 de arriba, sencillamente no se mostró en Stamford Bridge. Ahora será otro partido amigable en casa contra el Deportivo Alavés, pero en Champions preocupa que contra los 2 equipos grandes contra los que ha jugado el Barcelona ha perdido y se ha visto muy mal. Tanto contra el Paris Saint-Germain, que le jugó sin 7 titulares, como contra este Chelsea, que le jugó, sí, con su cuadro de lujo, pero que le pasó absolutamente por encima. Gracias por conectarse a este live. Recuerden, cortita y al pie, de lunes a viernes, con todo el resumen del fútbol internacional, del fútbol europeo y mucho más. Así que nos vemos en el próximo live.